Sí, muy bien, amigo. Entonces, este personaje de Quetzalcóatl, quiero entender que lo que nos estás tratando de explicar es, uno, tiene que ver, ahora sí que con la primera fuente, o pudiéramos interpretarlo también como la conciencia crística, o el Cristo, o el Verbo, el Creador universal, y también en su segunda interpretación, también pudiéramos considerar lo que estamos hablando de un avatar, así como pudiéramos decirlo que Jesús, que fue un personaje que encarnó al Cristo, en el caso a lo mejor, no sé, del Buda, de Krishna, este tipo de personajes que obviamente nacen en diferentes épocas, nacen en diferentes situaciones o eras de la humanidad, pero su comportamiento, su mensaje, su manera de amar a las personas es esa misma, pues es el mismo creador, es esa misma conciencia. Estaríamos hablando de algo similar aquí mismo en las Américas con este caso de el Quetzalcóatl. Sí, yo pienso que sí. Mira, te voy a leer lo que fue la profecía del anciano Huemán. Dice, predijo Huemán que transcurrido un milenio desde su muerte, que Huemán se le ubica más o menos en el año 33 antes de Cristo. Transcurrido un milenio desde su muerte, habría de asumir el trono un señor con la voluntad de unos y contra otros, que ostentaría ciertas señales en su cuerpo, siendo la principal sus abundantes cabellos, con los cuales la naturaleza formaría una tiara en el trono a su cabeza desde el vientre de su madre hasta su muerte. Asimismo, habría de ser barbado y tendría el aspecto de Dios. Profetizó también la conducta de su vida, la cual sería al principio muy justa y sabia, pero hacia la mitad necia y desventurada, por cuya causa los de su nación padecerían grandes castigos procedentes del cielo, y se levantarían contra él ciertos sacerdotes que lo harían huir hacia el sur. Consumada esta señal, comenzaría la destrucción de los toltecas. Aseguró que en aquel tiempo las mujeres principales se darían a excesos, y los sacerdotes romperían sus obligaciones y se entregarían a riñas e idolatría, llegando a derramar sangre humana en los altares. Por todo esto, la tierra airada les negaría el sustento y los arrojaría lejos, castigándolos con rayos, heladas, granizadas y fuego, e incitaría contra ellos cruentas guerras con las cuales se acabarían entre sí. Estas cosas llegó a saber Huemán gracias a su conocimiento de la rueda del destino, y con el tiempo fue voluntad de Ometeo que todo esto sucediera. Entonces, esa es la profecía que deja este anciano sacerdote a la encarnación anterior a la de Topilzin, y que no sé si lo notaste, pero más o menos se parece como a lo que fue la vida de Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que también ahorita que estás mencionando eso, me estoy acordando ahorita de, hay un sutra del Buda en donde habla de un personaje, una persona iluminada que va a ser el Señor de Señores, que iba a platicar con los mismos ángeles y hace una descripción y él mismo dice que sería en un futuro. Entonces, tal vez sí en diferentes culturas, en diferentes civilizaciones, pues se está hablando de Jesús. Obviamente, si le preguntamos a un budista, pues obviamente va a decir que no, que se está refiriendo a otro personaje o es otra persona. Pero cuando estás fuera de, o sea, que no perteneces a ninguna organización y que al contrario, si empiezas a hacer tu investigación y empiezas a relacionar información, uno puede darse cuenta de que sí, o sea, pareciera que está hablando de Jesús el Cristo por por ese tipo de menciones o de profecías, que es el mismo caso que tú nos estás presentando de este sacerdote que fue antes de Quetzalcóatl, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? De Sí, Topilsky. de Topilzin, este sacerdote Huemán, él fue la tercera emanación o manifestación
de lo que es Quetzalcóatl. La primera es Hunabye, que esto traduce la primera semilla de maíz. Y luego después de ahí viene el que es llamado Cabracán, no sé si has leído alguna vez el Popol Vuh. Sí, no, amigo, no lo he leído. Bueno, es de la segunda es Cabracán, y la tercera Huemán, y la cuarta encarnación hubiese sido Topiltzin, y están esperando la quinta manifestación, que sería la que va a venir a cerrar este ciclo y abrir el nuevo día, que esta sería Xochipilli, que es el príncipe de las flores o el príncipe de la belleza, que es la nueva encarnación de Quetzalcóatl que vendrá, y que está de acuerdo a lo que marca la profecía. Este sería el mismo Topiltzin que se fue. No sé ahorita, a ver si más adelante leemos lo que es la profecía que dejó Topiltzin antes de irse, y ahí se puede comprender eso, ¿no? Que va a regresar en sí, en esa misma persona que se fue, como Topiltzin, volverá a regresar para terminar con este ciclo y abrir el ciclo nuevo, que de acuerdo a esta profecía sería el nuevo día o la nueva edad dorada, ¿no? De la humanidad. Órale. Bueno, sí podemos leerlo. Nada más para que no se me pierda la idea, amigo, que tiene que ver con... Ahí te comenté de las crónicas de Acacor, de unos personajes que bajaron del cielo, o algo así más o menos va la historia, que es lo que quiero que nos aclares, que se mezclaron con los nativos ahí de pues sí, de esas áreas donde se habla de las crónicas de Acacor. Y también, ahorita que me estoy acordando, amigo, ¿qué relación tendría con los Windmakers, estos mismos personajes? ¿Qué relación tendría con lo que vemos en el norte de América con los Windmakers, amigo? Sí, fíjate, algo para poder comprender esto de acuerdo a lo que dicen los Hopi acerca de los Cachinas, que estos seres son los mismos que los Hopi llaman Cachinas, que son venidos de otras realidades. Mira, te voy a leer un poco lo que dice aquí. Dice: los Cachinas siempre nos han acompañado desde el primer mundo, y Cachina significa los muy respetados conocedores del saber, y que en tiempos pasados también se les llamó los Quiapchinas. En ocasiones eran visibles y en otras no lo eran. Llegaban del espacio y provenían de otros sistemas planetarios muy distantes. Los Hopi nombraron este sistema planetario como el Tunautaka, que vendría a ser ese lugar de donde provenían los Cachinas. Ellos pertenecen a la Federación de los 12 planetas. Los Cachinas se mueven muy rápido, sus naves vuelan usando la fuerza magnética, sus rangos van de acuerdo a sus habilidades. Unos son llamados Cachinas y otros son llamados Wuyas, que significa el poseedor de un gran conocimiento. Hay 3 tipos de Cachinas. Esto es algo importante. Los primeros tienen que seguir la naturaleza de la vida y que renacen para poder ser mejores. Estos podemos decir que son los que, por medio de experiencias y por medio de reencarnaciones, llegan a forjar a ese Cachina, ese espíritu conectado a la conciencia, ¿no? Dice, el segundo grupo es del cual aprendemos quién somos y dónde estamos y de dónde venimos. Eso se pudiera ver como son los hermanos mayores, que pudiéramos ver como esos Windmakers, como los que se mencionan ahí en las crónicas de Acacor. Ese es el segundo grupo de Cachinas que hay. Dice, el tercer grupo son los guardianes de la ley. Son los protectores de la profecía, quien
quienes nos han hablado para advertirnos, pero llegará el tiempo en que no podrán protegernos más, sino castigarnos por el mal que hemos hecho. Ese tercer grupo lo podemos ver como ese grupo de los arcángeles, que vendrían a ser esas potestades mayores de cada reino, de cada estrella, y que vemos ahí en lo que es la Biblia que todo el tiempo era Gabriel quien nos venía a traer mensajes. Y fíjate algo que yo encontré en lo que es el evangelio copto de los egipcios, es que Gabriel es el ángel protector de la primera estrella según el libro secreto de Juan. Que entonces Gabriel es ese espíritu de la estrella de Armosel. Sí, ¿verdad? Sí, la primera estrella de ahí del... Sí, es Armosel. ¿Sería un Pígeradamas? ¿Estaríamos hablando de un Pígeradamas? No, estamos hablando del espíritu solar de esa estrella. Es como lo que se le puede llamar como un eón, que eón puede ser tanto la fuerza, la energía de ese ser, a lo mismo como un lugar de habitación que pudiera ser esa estrella, y tiempos inmemorables. Aquí, por decir, el espíritu arcángel que se encuentra aquí en nuestro sol, ese vendría a ser Miguel, que por ahí en el Apocalipsis se habla mucho, ¿no? Que es aquel, el único que puede vencer o que ha vencido al dragón. Entonces ahí también en lo que es todo el conocimiento de ahí de la náhuatl de Mesoamérica, también en la historia de Tonatiuh, también te dice que Tonatiuh fue un personaje común y corriente que por trabajo y por decisión llegó a ser el sol que nos está alumbrando. O sea, llegó a su espíritu a ser ese sol que nos alumbra. Y eso es la misma historia que sucede también con Miguel. Entonces ese Miguel vendría a ser ese arcángel protector de nuestro sol, de nuestro sistema, así como ese arcángel Gabriel vendría a ser el espíritu protector de la primera estrella original, ¿no? Que se habla ahí en el libro secreto de Juan. Entonces ese segundo grupo de cachinas, esos bien pudieran ser como estos windmakers que dejaron ahí ese conocimiento. De acuerdo a lo que es la información Hopi, también se dice que ahí en el cañón del Chaco, muy cerca de lo que es Pueblo Bonito, ahí fue donde se encontró esta primera cápsula del tiempo de los windmakers. Pero de acuerdo a los Hopi, habría 6 cápsulas más escondidas. También son subterráneas, y que ellos dicen que como vayamos necesitando esa información como humanidad, las vamos a ir encontrando y van a empezar a ser para la ayuda de toda la humanidad, porque ahí se revelarán todos los secretos, y ahí está escrita toda la historia de la humanidad desde el principio hasta el momento en el que estamos ahora. Entonces, una de estas segundas cámaras bien pudiera ser la cueva de los tallos, que también ahí ya se encontró el señor Juan Moritz. Ahí también encontró lo que él describió como una biblioteca de planchas metálicas, y que ahí había mucha parte de la historia de lo que había sido la humanidad hasta cierto punto. Entonces bien pudieran ser estos seres que vienen de esta confederación de los 12 planetas, como dicen los Hopi, y que estos han sido los encargados, ¿no? de traer cultura y conocimiento a muchos de los pueblos aquí, de América principalmente. Y también recordar que a todas las tribus se referían a estos visitantes como hermanos mayores. Es como si se tuviera
ese conocimiento de que somos o que son humanos igual que nosotros y mayores porque están en un proceso más avanzado, evolutivo espiritual más avanzado que el de nosotros. Ahorita, amigo, estoy reflexionando por qué, bueno, obviamente, ¿no? Sí, sabemos que son nuestros hermanos mayores, pero hay una parte de la historia que todavía como que no encaja cuando estamos haciendo esta investigación de la importancia, amigo, de por qué estos personajes, nuestros hermanos mayores, por qué venir y enseñarnos de cierta manera cultura, de cierta manera espiritualidad, de cierta manera un sistema en el que nosotros podemos convivir como hermanos, tratarnos como hermanos y respetar a la naturaleza. ¿Por qué esta información sería importante? ¿Por qué enseñarnos esta información, amigo? ¿Por qué compartir esta información con nosotros? Mira, algo que se habla también mucho en el conocimiento de los Hopi es que nosotros estamos en una escala inferior de evolución espiritual, pero conforme vayamos aprendiendo toda esa información que ya se nos fue dejada, nos convertiríamos en ciudadanos del vasto universo. Hasta ahorita, todas estas razas que yo pienso que no tan solo ha sido diferentes razas humanas extraterrestres que han venido aquí a visitarnos de muchas maneras, lo han hecho para enseñarnos todo eso, ¿no? Se han mezclado con nosotros, con la humanidad de aquí, para de alguna forma ayudar a esa evolución también genética que también es necesaria. Porque mira, aquí te voy a leer algo que dice acerca de cómo procreaban los cachinas. Dice, había niños que nacieron mediante una conexión mística entre cachinas y nuestras mujeres. Nuestra gente era muy cercana a ellos y los podían tocar, pero nunca había contacto sexual. Estos niños nacían con gran conocimiento y en ocasiones con poderes sobrenaturales, pero todo el tiempo dispuestos a ayudar y nunca a destruir. Entonces podemos ver que lo que fue esa misma encarnación, nacimiento, tanto de Jesús como en el caso de acá de América, de Topiltzin-Quetzalcóatl, lo podemos ver que fue ese tipo de conexión. Es como si viene una jerarquía mayor y simplemente sin necesidad del contacto sexual, que eso ya es algo ya más de nuestra dimensión material. Ellos simplemente lo hacen por medio de un pensamiento, de una conexión energética, y es como nacen estos niños. Fue como nació Jesús, como nació el mismo Buda, que también se habla lo mismo, ¿no? Que proviene de una madre que fue virgen. Entonces podemos ver todo esto como esa conexión con esa forma de cómo, o más bien quién se encargaba de hacer esto. Y eran, pues en su mayoría eran jerarquías mayores, que vemos que todos estos personajes que hemos mencionado, pues todos vinieron a dejar un mensaje, y que todo eso, como lo vuelvo a mencionar, es parte, o ahora ya de que está dado ese mensaje, es nuestra obligación el empezar a actuar de acuerdo a ese mensaje para poder llegar a ser parte de toda eso, de esas humanidades que están en todo el vastísimo universo, pero que no se puede manifestar todavía ante nosotros directamente porque ya perdimos esa conexión. Ya estamos muy metidos en todo el materialismo, en todo lo que es este sistema, y por eso es que ya no están aquí con nosotros. En tiempos anteriores dicen los Hopi que de acuerdo a su tradición oral, que ellos convivían con ellos,
tenía la capacidad de poder hablar con ellos, de poder verlos, de poder convivir directamente, algo que perdimos por causa de nuestra misma vibración. Por eso es que no pueden estar aquí ya con nosotros, y cuando por ahí se contactan con alguien es con una persona muy específica, y no lo hacen masivamente y tampoco lo hacen por largos periodos, sino que nomás es venir, te dan un jalón de orejas, sabes que mira, si quieres decir esto, si quieres ayudar a la humanidad, aquí está la información, y nosotros venimos, te la damos y nos vamos, ahí nos vemos. Y es lo que pasa en este momento. Por eso es que muchos no quieren o no crean acerca de toda esta tradición oral, pero pues si nos ponemos a analizar y reflexionar la forma como se actuaba anteriormente, la forma como actuamos actualmente, pues podemos ver que esa pudiera ser la razón, ¿no?, de que ya no están aquí, pero tampoco significa que nos han dejado desamparados, porque ya todo el conocimiento y todo lo que necesitamos ya fue dado. Entonces ahora está en cada uno de nosotros el adoptarlo y poder llegar a ser parte de esa comunidad cósmica. Sí, muy bien, amigo, muy bien. Le diste ahora sí que al punto o al clavo ya para ir cerrando esta plática. Para ir cerrando, ahorita hablamos un poquito acerca del libro secreto de Juan y la importancia de la historia que toca este libro acerca de las humanidades, en donde hubo un tiempo, hace muchos años atrás, miles y miles y miles de años atrás, según lo que nos cuenta el libro secreto de Juan, en donde una humanidad toma decisiones incorrectas, tiene un pensamiento desviado. En la historia nos habla de que se crea una oportunidad para esta misma humanidad que tomó decisiones incorrectas y que se arrepiente. Hay una parte en esta historia de esta humanidad que se arrepiente y se le presenta una oportunidad para tomar estos cuerpos físicos y poder bajar a estos planetas o a estas dimensiones para poder de cierta manera desinfectarnos de ese mal producido en aquellos ayeres, en esta historia que nos está contando el libro secreto de Juan. Ahora, la historia que nosotros tenemos de aquí del planeta Tierra, hay una historia que se nos cuenta por parte de los sumerios en donde ellos supuestamente nos crearon a raíz de la genética Anunnaki y a raíz de el Homo erectus, lo mezclan y aparece el humano, aparece el Adán. Y supuestamente se crea al humano con intenciones de que pueda ayudarles en las minerías. Por ahí se empieza a extender la historia, o en esta misma historia nos cuenta que Enlil, que viene siendo el hermano de Enki, quien es el creador de los humanos, le empieza a estresar los humanos, le empiezan a estresar los hombres que hacían mucho ruido. A él le molestaba que bebieran, que se rieran, que bailaran. Todo esto a raíz de que Enki les había enseñado de cierta manera un estilo de vida o una calidad de vida. Después tenemos esta historia en donde él los quiere destruir, que es parte de lo que nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento, y en donde Enki pues los protege. Esa es la historia que actualmente está siendo fuerte y es poderosa, pudiéramos decirlo, en nuestra época. Pero hay otra historia que es la que nos están ocultando, en donde nosotros ya vivíamos aquí en el planeta Tierra cuando estas entidades bajaron. Nosotros ya estábamos, nosotros ya existíamos. Y esta historia es contada por los nativos americanos, que es lo que nos ha estado contando Julio, en donde nosotros nos encontrábamos en un proceso de avance o de progreso espiritual para limpiarnos de ese error que se había cometido
en humanidades anteriores, que en este caso es la humanidad de Sofía. Nuestros hermanos mayores, que son estos personajes que vemos o que hacen la descripción de tez blanca, cabellos largos, de barba abundante, y hace mención de un dedo. En las crónicas de Acacor hace mención de que tienen un sexto dedo o tienen 6 dedos, y estas personas se mezclan con los nativos de aquí del planeta o de las Américas. ¿Con qué razón, con qué motivo? Como tú bien lo mencionas, amigo, a ayudarnos en ese avance espiritual, en esa configuración genética de error, irla limpiando. Con ese propósito, con ese objetivo, conocemos en diferentes culturas de las Américas a personajes que han aparecido y han transmitido esta información de amarnos, de respetarnos, que nos enseñaron a sembrar, que nos enseñaron de cierta manera un sistema para poder convivir juntos como hermanos. ¿Con qué propósito, con qué objetivo? Dar ese salto, dar ese brinco evolutivo espiritual, ascender nuevamente hacia la luz. Esa historia que nosotros, lo vuelvo a mencionar, esa historia que nosotros tenemos en las Américas es la que nos están ocultando de nuestro verdadero origen luz. ¿Y cuál es la información que nos entregan? Que los Anunnaki nos crearon, que ellos son nuestros creadores y que en realidad pues nosotros solamente les servimos a ellos para trabajar en las minas. Y el tener este conocimiento, como lo mencionó Julio, pues nos hace sentir inferiores, nos hace sentir basura, que en realidad pues fuimos causa y efecto de un experimento y en realidad no tenemos un propósito divino. ¿Con qué intención se nos está enseñando esto? Precisamente no creer que nosotros somos especiales y que estamos en un proceso evolutivo hacia la luz. Por eso la importancia de conocer toda esta historia ancestral de las Américas. Por eso es importante sacarnos de nosotros esa inferioridad que a través de muchos años nos han sometido. Ahora, amigo, ya para ir cerrando, ¿qué invitación, amigo, tú le harías a esa persona que ha estado investigando o ha estado leyendo en diferentes documentos y donde se ha topado con esta información y muy en el fondo siente que no es especial, siente que no es nada? O sea, en esa investigación ha logrado entender que pues en realidad no es nadie. ¿Qué invitación le darías a este público, amigo, que está abriendo su mente, está empezando a leer otra documentación? ¿Qué consejo le darías a ese investigador, amigo, a ese nuevo investigador? Mira, todo lo referente a nuestras raíces, nuestros ancestros, eso es algo muy importante porque nos empieza a regresar esa identidad que tenemos ya perdida desde hace mucho tiempo, tanto la humana como esa identidad de nuestra procedencia. Esto es algo que el libro de Juan hace muy bien también, nos lleva a nuestros orígenes primigenios, pero luego después de ahí te pones a ver y dices, no, pues que ya todo lo que han dicho de nuestra gente, que no prefieres, aunque seas parte de alguna comunidad ancestral, que tengas esas raíces en tu genética, pues lo tratas de ocultar, ¿no? Que es mucho mejor decir que eres descendiente europeo, como haciéndolo sentir, ahí se ve toda la manipulación, como si eso fuera el orgullo, ¿no? Ser parte de esa genética, cuando en realidad el orgullo es primeramente saber que nuestros ancestros genéticamente pues fueron muy, muy avanzados, tanto espiritual como en conocimiento. Podemos seguir admirando todas las edificaciones que hicieron,
si eres de alguno de estos países donde hubo toda esta influencia cultural, siéntete orgulloso porque esto fue desde la parte norte de América hasta la parte más recóndita del sur de América. Está ese legado, está esa genética, y pues sentirse orgulloso de eso cuando vas comprendiendo más de todo lo que hicieron, de cómo pensaban, cómo actuaban, hasta o sea, cómo era la misma visión del mundo, la misma visión de la vida. Eso te lleva y te conecta con ese pasado, y ahí es donde te vas dando cuenta de que no eran unos salvajes, no eran unas personas que simplemente andaban ahí por el mundo ahí en taparrabos, ¿no? Sino que más bien tenían una conexión muy estrecha con la tierra y que vivían de una forma mucho mejor que la que estamos viviendo nosotros, y que esa genética de esas mismas personas está dentro de cada uno de nosotros. Por más que la niegues, por más que que te dé vergüenza, está dentro de ti. Entonces hay que sacarla a relucir, ¿no? Hay que sacar ese diamante a que brille, porque es lo que en realidad es parte de un legado cultural y espiritual grandísimo, que entre más nos empecemos a conectar con este conocimiento y con todas estas verdades que hay aquí, más orgullosos nos vamos a sentir. Entre más podemos conocer de esto, más nos podemos conectar con nuestras raíces originales. Y mira, aquí para todos los que piensan, que siguen pensando que Quetzalcóatl es un reptiliano que simplemente vino a manipular, ya les voy a leer lo que fue la profecía antes de su partir. Dice: a continuación pidió a sus seguidores que se congregaran en la orilla del mar para entregarles su bendición. Una vez en la arena subió a una piedra que había por ahí y anunció las palabras de su profecía. Y esto fue lo que dijo: escuchadme, hermanos, yo Quetzalcóatl, pluma teñida con sangre de serpientes, he renacido a mí mismo. Me hice en la batalla, allá donde se ensanchan las aguas y el tiempo queda detenido. Así llegué a ser mi propio padre y llegué a conocer los ciclos del destino. Solo vine a prepararme un camino. Ahora he de marchar. Mas no temáis, no me voy para siempre. Eternamente escucharéis mi voz. No lloréis por el príncipe partido, porque os he dejado mis palabras y mis joyas. Alegraos, se acerca un nuevo día, el día de magnífico, de radiante hermosura, cuando a mi rostro tenga que regresar. Entonces me veréis. En ese día comprenderás las razones divinas. Levantaré mi cosecha y recogeré lo sembrado. Entonces desaparecerá para siempre el animal maligno, y vosotros podréis caminar en paz, y se abrirán las puertas de oro, y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra al templo de los 4 rumbos, donde se os pedirá que no os descalcéis, y se manifestará la señal de la unidad en un árbol erguido. El mundo habrá de verlo cuando ocurra, porque es el amanecer de Ometeotl. Poder de bondad viene a vosotros para vivificaros, para extirpar del mundo todo temor. Poder de unidad, poder del corazón del cielo, de aquel que al recibirnos no se recibe sino a su propio ser. Rendir devoción a la verdad, creer en su poder, avivar la luz de vuestros corazones. Oh hermanos, amanecerá el mundo para quienes comprendan. A la distancia de un grito, a la distancia de un día de camino, está ya vuestro hombre, vuestro hermano mayor, el de los verdes jades, las barbas y el báculo de peregrino. Recibidlo, el tiempo se acerca, la hora viene, nace la humanidad del nuevo sol. Contemplar su señal ahora, erguida el madero. Y pues con eso me gustaría despedirme.
con esa profecía, y espero que la puedan escuchar una y otra vez para que comprendan lo que nos dice exactamente ahí. Ahorita haciendo la reflexión, también Jesús hizo algo parecido con sus discípulos. Y creo que hay varias profecías que hablan de una segunda venida. Mi pregunta es, amigo, si esa segunda venida que nos han enseñado en la iglesia, en donde Él va a bajar del cielo con los ángeles y se va a manifestar y va a ser el Señor de señores. La pregunta es, a lo mejor ya me estoy extendiendo y me estoy saliendo del tema del video, pero ahorita con lo que acabas de leer, pues tal vez venga la reflexión de muchos, ¿no? De muchos. ¿Tú crees, amigo, que la segunda venida será así? O sea, Él bajará del cielo con sus ángeles y Él se presentará como ahora sí que el heredero de la tierra, el rey de reyes. ¿Tú crees que va a ser algo así? ¿O crees que sean eventos apocalípticos y se refiera más que nada esa segunda venida a una transformación interior en el hombre? Sí, de acuerdo a lo que yo he podido deducir después de estudiar varias profecías, es que sí, primeramente va a venir ese despertar, ese Cristo va a venir en las personas, en muchos de nosotros. En ese mismo tiempo, cuando suceda eso, va a venir como manifestación de los elementos, desde el cosmos hasta todos los elementos que tenemos aquí en la tierra, como es el agua, aire, fuego y tierra. Esa será parte de la segunda venida, y pues ya en un final, después de la purificación y todos los eventos que van a pasar, volverá en persona y lo vamos a ver. Aquellos que podamos llegar a ese tiempo, vamos a poder verlo y darnos cuenta de que esto no nunca fue un juego ni una mentira, sino que existe, y que ese Cristo es Dios. Ese es el Dios, ¿no?, al que podemos palpar, que es la manifestación de ese Dios Padre que ningún ojo puede ver, que se manifiesta en el vástago, en el Cristo, y que así es como se hace realidad todo. Entonces, yo aseguro desde lo que yo puedo comprender que sí volverá. Muy bien, amigo. Muy bien, y me gustó las etapas o las fases como las fuiste mencionando. Yo también creo en eso. O sea, no creo que Él es el que vaya, porque nos lo enseñan como que nos va a rescatar, como que nos va a rescatar de todo el mal que está sucediendo. Y no, pienso yo que son más eventos apocalípticos, así como tú lo mencionaste. Viene una transformación interior en el hombre, aparecen eventos cósmicos, planetarios, apocalípticos, como los hemos mencionado o leído en la Biblia. Cuando todo el mal haya sido recogido, o cuando haya sido extirpado o sacado del planeta, y de los humanos que alcancen esa condición espiritual, es cuando lo vamos a ver. Yo también pienso de esa manera, amigo, en esas tres fases, así como tú lo mencionas. Pero no va a venir a rescatarnos, o sea, así como lo enseñan las religiones, no creo que vaya a ser así. Necesitamos estar preparados para ese momento. Sí, amigo, dime. El rescate ya lo vino a hacer hace aproximadamente 2000 años. Esa fue la fase del rescate. El rescate ya lo hizo. Está de cada uno en tomarlo o no tomarlo. Ok, interesante, amigo, cómo lo mencionas, cómo nos lo dices. Y pues, amigo, ya tenemos que despedirnos, ya es tiempo. Te agradezco que te hayas dado esta oportunidad de estar aquí en el canal de Sabiduría Espiritual. Agradezco que hayas compartido toda esta información, que estoy seguro que a muchos nos va a ayudar, y sobre todo para iniciar esa nueva investigación en toda la información que hay en los registros de nuestros ancestros aquí en las Américas,
te lo vuelvo a decir, amigos, si tienes ahí oportunidad de compartirnos PDFs o información para pegarlos en la descripción, te lo agradeceríamos muchísimo. Y pues esto sería todo, amigos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos, de lo que nosotros pudimos desarrollar. Te invitamos también a que puedas compartir esta información con otras personas, que tal vez esta información puede ser de utilidad para ellos. Y pues chicos, nos despedimos. Gracias, Julio, gracias por habernos acompañado. Y pues esto sería todo. Nos vemos, chicos. Adiós, amigo. Hasta la próxima.